continuando con nuestro evento y también uno de los mensajes de llevar a casa el estudio es que hay diagnósticos diferenciales de mucopolisacáridos que se tienen que tener en cuenta. Y me agrada muchísimo tener al doctor Javier Mauricio Ortega, que es especialista en genética médica y que hace parte también recientemente vinculado a ser tutor del grupo de interés en genética y genómica de la Universidad Militar, que es estar acá y ver esa dedicación también de querer estar acá y compartir con ustedes también su conocimiento. Doctor Javier, muchas gracias por estar acá. Muy buenos días, Juan Sebastián. Muy buenos días con todos. ¿Me escuchan? Y ahí te escuchamos bien y estamos viendo la presentación bien. Ok, perfecto. Continuando con las ponencias, vamos a seguir con diagnósticos diferenciales en mucopolisacaridosis. Es un tema bastante importante debido a que hay muchas sintomatologías en mucopolisacaridosis que pueden confundirse con otros depósitos de almacenamiento lisosomal. Muy bien, entonces, un momento. Ese es el contenido que vamos a abordar el día de hoy. Comenzaremos con una pequeña introducción acerca de lo que son las mucopolisacaridosis, algo muy leve respecto a la epidemiología y fisiopatología, ya que fue correctamente abordado por las primeras ponencias. Hablamos de clasificación. Vamos a centrarnos sobre todo en manifestaciones clínicas de mucopolisacaridosis como un componente importante para tenerlo en cuenta al momento de hacer el diagnóstico diferencial. Vamos a presentar un algoritmo diagnóstico con respecto a la clínica, los gases urinarios en orina y las pruebas complementarias con el fin de llegar a un diagnóstico de mucopolisacaridosis. Finalmente presentamos unas conclusiones respecto al tema. Bien. Declaro que no tengo interés, ningún conflicto de interés. Y comenzamos entonces. Las mucopolisacaridosis son enfermedades del depósito lisosomal, son secundarias a la acumulación de mucopolisacáridos, o también llamados glucosaminoglicanos. Afectan a aproximadamente 1 en 25.000 a 30.000 recién nacidos vivos y tienen un patrón de herencia autosómico recesivo, la mayoría de ellos, a excepción del síndrome de Hunter, que es ligado al X. Bien, la mayoría de estos trastornos se van a diagnosticar durante la infancia, pero hay algunas formas clínicas más leves que pueden diagnosticarse en edad adulta. Por lo general, el cuadro es multisistémico, multiorgánico y lentamente progresivo. Bien. Es importante hacer un diagnóstico temprano porque existe terapia de reemplazo enzimático para algunas mucopolisacaridosis que mejora notablemente su pronóstico, ¿no? Bien. Entonces, reorganizamos ideas, simplemente partimos desde lo básico, tenemos nuestro lisosoma como un organelo importante en múltiples funciones de degradación, de autofagia, y dentro de nuestro lisosoma se encuentran aproximadamente más de 50 enzimas diferentes hidrolasas ácidas, entre Doc, otras. qué pena, un poquito, no sé si puedas hablar un poquito más pegado al micrófono, tal vez un poquito más durito, es que me están diciendo que se está escuchando un poquito pasito. Ok. Entonces, les comentaba que en esta enfermedad tomamos al lisosoma como punto de origen, un organelo muy importante con más de 50 enzimas lisosomales implicadas en la degradación de múltiples sustratos. Una alteración en algunas de estas enzimas, por tanto, alterará la acumulación de ese sustrato respectivo y ese sustrato respectivo se extrapola a acumulación celular, tisular, orgánica y multisistémica. Entonces, cada tipo de mucopolisacaridosis está asociado con una deficiencia en la actividad de una enzima lisosomal específica, ¿sí? Que va a catalizar la degradación de los glucosaminoglicanos.
Como bien nos comentaban los doctores previamente, estos glicosaminoglicanos son polisacáridos formados por un elevado número de subunidades de disacáridos. Se componen de exosaminas, N-acetiladas, N-acetilglucosamina o N-acetilgalactosamina, la molécula de ácido hexurónico, ¿sí? Galactosa, sulfatada o no. Algunos de estos GAGs son constituyentes de las membranas celulares, ¿sí? Intervienen en la división, intervienen en la diferenciación celular y también en la comunicación intercelular. Perfecto. La degradación de estos GAGs entonces tiene lugar en los lisosomas, ¿sí? La deficiencia funcional de una de estas enzimas va a generar la acumulación de GAGs. Estos pueden estar parcialmente degradados, se van a acumular posteriormente en los órganos y dan una presentación sistémica, por lo general. El diagnóstico de las mucopolisacaridosis se guía entonces por la presencia de GAGs en orina, se va a confirmar por la demostración de una deficiencia enzimática y por el estudio molecular del gen correspondiente. Con respecto a la epidemiología, la distribución de epidemiología, la incidencia de mucopolisacaridosis varía según el área geográfica. Se estima en 1 en 25.000, 1 en 30.000 nacimientos, y la mucopolisacaridosis tipo 1 es la más, de las más comunes. Tiene una incidencia entre 0.69 a 1.66 por mil recién nacidos vivos. Lo que miramos en la gráfica a su derecha son diferentes presentaciones en 31 países con distintos pacientes de mucopolisacaridosis. En un estudio acerca de la epidemiología de mucopolisacaridosis, en el que se evidenciaba continente por continente, nos llama la atención como en Sudamérica, por ejemplo, en nuestro país tenemos un clúster importante en Cundinamarca y Boyacá, un clúster que fue estudiado por muchos genetistas, o por varios genetistas colombianos, de reconocida trayectoria. Con respecto a la fisiopatología, entonces, hablábamos de esta mutación genética en las diferentes enzimas de hidrolasas, o de las diferentes enzimas que van a degradar los glucosaminoglucanos, van a producir entonces una deficiencia enzimática lisosomal, un acúmulo en los lisosomas de estos glucosaminoglucanos y un exceso de estos glucosaminoglucanos en matriz extracelular, ¿sí? En matriz extracelular, estas glucosaminoglucanos actúan como unos patrones asociados a daño o DAMPs, y estos DAMPs son reconocidos por los receptores tipo TOL4, los cuales desencadenan corriente abajo las vías asociadas a inflamación del factor nuclear kappa beta como amplificador de inflamación y diferentes vías de apoptosis y alteración mitocondrial. En la parte izquierda, en la parte inferior izquierda, ustedes miran cómo hay diferentes enzimas implicadas en la degradación de los glucosaminoglicanos. De paransulfato, de dermatansulfato y de queratansulfato. Bien. En cuanto a esta clasificación, pues lo vamos a tener en 7 tipos como tal, y vamos a profundizar sobre todo en las manifestaciones clínicas que comparten generalmente ellas. Bien. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas van a depender del sustrato acumulado, ¿sí? Si es queratán, si es dermatán, si es separán, entonces vamos a tener alteraciones oftalmológicas, articulares, osteoarticulares, neurológicas, pero estas mucopolisacaridosis se van a caracterizar por unos elementos clínicos o datos pivote que son vitales para realizar el diagnóstico y tenerlos en cuenta para el diagnóstico diferencial. Entre ellos, por ejemplo, la talla baja
la facies tosca, ¿sí? O la facies gruesa, la opacidad corneal, una afección cardíaca y pulmonar, alteraciones abdominales como hepatoesplenomegalia y hernias recurrentes, las clásicas o características manos en garra, muchos de estos trastornos asociados a disostosis múltiple y ciertos grados de discapacidad intelectual o retraso del desarrollo. En la gráfica que ustedes miran en su parte derecha se encuentra diferentes tipos con presentación severa de mucopolisacaridosis, ¿sí? Miramos, por ejemplo, el Horler de un niño de 1.5 años, Hunter en un niño de 8 años, Sanfilippo B, 3B, perdón, en un niño de 12 años, Morquio A en un niño de 3 años, Maratolami en un niño de 2 años y el síndrome de Sly en un niño de 7 años. Con respecto, entonces vamos a definir o vamos a hablar un poquito más acerca de las condiciones clínicas asociadas a estos. En cuanto a las alteraciones neurológicas, ¿sí? Las alteraciones neurológicas, muchos de estos pacientes entonces van a tener un deterioro que varía según el tipo de mucopolisacaridosis. Es grave y es muy notorio en Sanfilippo. El deterioro neurológico está ausente en Maratolami. Miramos que, por ejemplo, en Horler o en Hunter hay una presentación infantil, ya habíamos visto el retraso intelectual que puede manifestarse inicialmente en la primera infancia por un retraso en el desarrollo psicomotor, dado por las deficiencias en las adquisiciones psicomotoras. Posteriormente evoluciona a una deficiencia intelectual, un déficit intelectual. Aunado a esto, se presentan trastornos del comportamiento, como hiperactividad, agresividad, trastornos autistas o del espectro autista, trastornos del sueño, sobre todo estos trastornos neurológicos vistos en los pacientes con Sanfilippo. Ahora, tenemos un fenotipo más atenuado en mucopolisacaridosis tipo 1 o mucopolisacaridosis tipo 2, ¿sí? Y en la forma atenuada, el intelecto puede ser normal, ¿sí? Es importante dentro de estos elementos neurológicos y espinales reconocer la afección de la columna por una compresión medular progresiva, ¿sí? Esta afección cervical es más común en los pacientes con Morquio tipo A, ¿sí? Y se debe a esta inestabilidad de la articulación occipito-cervical y atlantoaxoidea, y también del estrechamiento medular. Ahora, esta compresión aguda entonces de la médula espinal es importante reconocerla rápidamente por pues, los grados de alteración y complicaciones neurológicas que presentan. Con respecto al dismorfismo facial, los pacientes con mucopolisacaridosis tienden a presentar este fenotipo que empeora con la edad, ¿sí? Lo que puede explicar una falta de diagnóstico durante el periodo pediátrico o una baja sospecha de diagnóstico durante los primeros días. Se presenta un macrocráneo, hay macrocefalia. Los rasgos faciales, las características faciales son toscas, son gruesas. Se presentan protuberancias frontales prominentes. Tenemos hipoplasia del puente nasal o nariz sencilla de montar. Fosas nasales anchas, fosas nasales también antevertidas. Macroglosia. En cuanto a apéndices, podemos tener un pelo áspero, hipertricosis. Y en las formas adultas, este fenotipo facial, en las formas atenuadas, puede estar incluso ausente, como miramos el caso de un paciente con mucopolisacaridosis tipo 1,
siendo Horler el fenotipo más grave y siendo Shea el fenotipo más leve. En estos pacientes entonces miramos más dimorfismo facial en Horler-Shea respecto a Shea como tal. Y miramos distintos tipos con mucopolisacaridosis, morquios, San Filipo y Hunter en la parte inferior izquierda con su característica de dimorfismo facial. Ellos son pacientes entonces con dimorfismo facial de Maratolamí, de síndrome de Sly en la parte inferior izquierda, ¿sí? Y de Natowitz. Con respecto a las alteraciones oftalmológicas, es muy común el desarrollo de la opacidad corneal. Y esta opacidad corneal es de las manifestaciones más frecuentes y sugestivas en mucopolisacaridosis. Sin embargo, no se encuentran en mucopolisacaridosis tipo 2 o síndrome de Hunter y en San Filipo. Aparte de estas alteraciones como la opacidad corneal, se presentan daños en la retina, glaucoma, miopía o también astigmatismo. Respecto a los trastornos otorrinolaringológicos, hay múltiples asociados a mucopolisacaridosis. Estos trastornos otorrinos son frecuentes, sobre todo en la infancia, caracterizados por infecciones tipo sinusitis, bronquitis recurrentes, bronquitis crónica o de repetición desde la infancia. También se presenta obstrucción nasofaríngea, apnea obstructiva del sueño. Es muy común la parte de hipoacusia, ¿sí? Independientemente del tipo de mucopolisacaridosis, que puede ser de tipo mixto, ¿sí? O de transmisión, ya sea por una otitis crónica, por la rigidez en los huesos del oído medio, o de percepción o alteraciones neurosensoriales del octavo par. Miramos un paciente entonces con mucopolisacaridosis utilizando una macrostomía y diferentes grados de acumulación de estos grupos glucosaminoglucanos en las diferentes estructuras. Por ejemplo, tenemos en la macroglosia, ¿sí? en la letra A o en la figura A, alteraciones anatómicas que dan una parte de complicaciones en la anestesia, la cabeza grande, el cuello corto y rígido en la figura B, depósitos laringofaringeos de glucosaminoglucanos en la figura C, o también, por ejemplo, obstrucción laringea muy importante en la figura D, o la traqueomalacia en la figura E, o, por ejemplo, un estrechamiento traqueal debido a un depósito de mucopolisacáridos dentro de la luz traqueal en la figura F. Con respecto a las alteraciones dentarias, ¿sí? Que también son muy comunes en mucopolisacaridosis, es importante realizar una anamnesis y el examen de la cavidad oral. ¿Y qué se debe buscar? Retrasos en erupción dental, sobre todo, anomalías en la coloración del esmalte, una reducción en la apertura total bucal, hipertrofia gingival o hipertrofia lingual. También son frecuentes los quistes dentales y abscesos dentales. Lo que miramos en la parte, bueno, en sus gráficas, son diferentes grados de diastemata y retraso en la aparición de dientes. Es importante evaluar la talla en estos pacientes. Los pacientes con mucopolisacaridosis van a presentar entonces talla baja, ¿sí? Si bien alrededor de los 2 o 3 años de edad, algunos pacientes con mucopolisacaridosis pueden avanzar en talla,
después de los 3 años se va a presentar un déficit o una ruptura en la curva de crecimiento, un déficit de crecimiento temprano, y esto sobre todo es visto para mucopolisacaridosis tipo Morquio y maratolamib. Con respecto al perímetro cefálico, se caracteriza por una macrocefalia progresiva, ¿sí? Y es importante recalcar que en adultos la talla baja puede sugerir, entre otros, una mucopolisacaridosis, aparte pues de la hepatomegalia, aparte de otras características asociadas. Hay que tener en cuenta que en algunas formas más leves, en las formas atenuadas de mucopolisacaridosis, la altura puede ser normal o estar debajo de lo normal. Lo que miramos son diferentes gráficas que corresponden a desde el percentil 3 al 97 para un paciente con mucopolisacaridosis tipo 2 y donde a lo largo de su edad se puntea entonces o se elaboran mediciones que están debajo de lo normal. En las gráficas de la derecha miramos un paciente con Morquio antes y después de recibir la terapia de reemplazo enzimático, como va mejorando un poco con esta medida. Con respecto a las alteraciones cardíacas, que también son comunes en mucopolisacaridosis, dentro de estas alteraciones cardíacas, sobre todo vamos a tener el compromiso valvular, que es casi constante en Horler, en Hunter o en maratolamib. Aparte de este compromiso valvular, podemos observar miocardiopatía y no es raro encontrar hipertensión en los pacientes y esta puede ser secundaria a estenosis valvular. Lo que miran en la figura izquierda es una muestra de una autopsia de un paciente con Horler que tenía una válvula mitral displásica, engrosada, como se mira en la flecha blanca. El aparato valvular está engrosado, hipertrófico, ¿sí? Y en la figura B se mira una válvula aórtica displásica, ¿sí? Que, como ya lo miramos, es importante en estos pacientes. Y en la figura, en la gráfica de la derecha, en las tablas, miramos evaluaciones ecocardiográficas en pacientes con mucopolisacaridosis, donde hay alteraciones valvulares, hipertrofías ventriculares izquierdas e hipertensión pulmonar como los elementos más comunes dentro de estos pacientes. Con respecto a los trastornos pulmonares también son comunes en mucopolisacaridosis y estos vienen dados por infecciones recurrentes y también por broncopatías crónicas obstructivas y también restrictivas. La apnea del sueño o el síndrome de apnea del sueño también es importante y es una complicación muy común en estos pacientes. Estamos mirando en la parte izquierda, entonces, diferentes imágenes de árbol traqueobronquial en el que muestran alteraciones dadas por mucopolisacaridosis. Por ejemplo, en la parte A, en la gráfica A, tenemos macroglosia, hiperplasia gingival. Con respecto a la imagen B, que es una imagen laringoscópica normal. En las imágenes C y D evidenciamos una pared laringea gruesa, esto es secundario al infiltrado de glucosaminoglicanos, hiperplasia amigdalina, también prolapso de mucosas aritenoideas. En las figuras E y F miramos imágenes endoscópicas con inflamación, con secreción mucosa. En la figura G tenemos una imagen broncoscópica normal. Y miren cómo en la parte H, de la H a la J, tenemos una imagen broncoscópica y también una tomografía con deformidad, con estrechamiento traqueal. Y ya finalmente en las radiografías CAI miramos anomalías esqueléticas, las características
costillas en remo y la presencia de una traqueostomía, ¿sí? Y cambios infecciosos pulmonares, secundarios muy posiblemente a estas alteraciones, sobre todo infecciones recurrentes. Tenemos alteraciones de sueño importantes en los pacientes con mucopolisacaridosis, una disminución en la calidad de sueño, en el tiempo de sueño, que condicionan periodos largos de hipoventilación o de apnea incluso, y lo que interfiere a la larga con los trastornos neurológicos o cardiovasculares asociados. Con respecto a las alteraciones abdominales, comunes en mucopolisacaridosis, tenemos la presencia de hepatoesplenomegalia, que es presente o que está presente en la mayoría de mucopolisacaridosis, grandes hernias inguinales, grandes hernias umbilicales, como se evidencia en la figura. Y hay algo importante, es que si estas hernias inguinales son recurrentes o son refractarias después de una cirugía de herniorrafia, debemos pensar entonces en mucopolisacaridosis. En un lactante, por ejemplo, una hernia inguinal o umbilical nos debe alertar. También es común o es referido con los pacientes como alteraciones en el tránsito intestinal, ciertos periodos de diarrea, ciertos periodos de estreñimiento. Con respecto a la disostosis múltiple, eso es algo importantísimo que se evidencia en los pacientes con mucopolisacaridosis. En esta disostosis múltiple pues designa todas esas anomalías óseas y los cambios radiológicos que caracterizan a la mucopolisacaridosis. Las anomalías esqueléticas en estas patologías suelen ser muy tempranas y son muy notorias, sobre todo alteraciones en el plano axial, ¿sí? En el plano axial podemos encontrar cifosis y entonces la localización de una jiba toracolumbar también es sugestiva. El cuello corto, el tórax puede deformarse, tornarse tipo pectus carinatum o excavatum. El carinatum, por ejemplo, lo miramos mucho en Morquio y el excavatum, por ejemplo, lo miramos en Horler. Y si ustedes evidencian las placas de columna, miran cómo estas vértebras pueden ser ovoides, ¿sí? Luego se aplanan, ¿sí? Tienen esta platispondilia y cierto prominencia frontal, un gancho que acompaña a muchos de estos cuerpos vertebrales. En los miembros inferiores podemos tener anomalías coxofemorales, coxavalga, techos acetabulares ensanchados, alteraciones en la epífisis, genovalgum y también hipoplasia de huesos ilíacos. Es característica, por ejemplo, en las manos, esta apariencia cónica o en forma de bala de en los metacarpianos, ¿sí? Y en las articulaciones interfalángicas de manos y pies. Tenemos alteraciones importantes, entonces radiológicas, con las que podemos evidenciar todas estas alteraciones en disostosis múltiple. Es importante mirar también hipoplasias, esto es visto por resonancias, por tomografías, hipoplasias de apófisis odontoides, que puedan condicionar una inestabilidad cervical. Esto es potencialmente grave, sobre todo en Morquio y en Maratolamí, en algunos casos también de Horler, y es necesario hacer controles de resonancia magnética para evitar un riesgo de sección medular durante una luxación, por ejemplo, de C1 o C2, que puede ocurrir espontáneamente o puede ocurrir después de un traumatismo mínimo, ¿sí? Lo que miran en la parte superior es en las figuras A y B, es unas resonancias sagital potenciadas entre 2 de 1, en las que se muestra una cifoescoliosis severa con estrechamiento del canal espinal.
Y en las figuras a la derecha tenemos la afectación de la unión cráneo-cervical. Son imágenes de resonancia magnética, en que miramos cómo se encuentra un paciente afectado antes, ¿sí? En la figura A, y después del procedimiento quirúrgico descompresivo, cómo se evidencia un aumento de este canal. Si bien es cierto que esta descompresión a través de elementos quirúrgicos funciona o es importante en los pacientes, el riesgo puede generarse nuevamente de una nueva compresión medular espinal. Con respecto a la afectación articular, habíamos visto que todas las articulaciones pueden verse afectadas. Existe una predilección por la afectación en flexión, sobre todo por la afectación de articulaciones en flexión. Es clásico este aspecto en garra, secundario, digamos, a la camptodactilia, y es un importante signo sugestivo en mucopolisacaridosis tipo Horler, tipo Hunter o Maratolami. Es importante recalcar que los pacientes pueden tener un patrón de dolor articular no inflamatorio, ¿sí? O con signos inflamatorios locales ausentes en esta patología, ¿sí? Y en Morquio miramos una afectación importante y una rigidez de grandes articulaciones, una hiperlaxitud que afecta sobre todo muñecas, tobillos, ¿sí? Y esta hiperlaxitud puede ser secundaria a malformaciones metafisiarias, hipoplasias, daño del tejido conectivo, y también se pueden evidenciar dedos en gatillo. Con respecto a las alteraciones troncales, es muy común, por ejemplo, la forma de síndrome de túnel carpiano bilateral por las manos en garra, las compresiones nerviosas troncales, nos deben llevar a la búsqueda de un paciente con mucopolisacaridosis, sobre todo si aparece antes de los 30 años o es bilateral. Lo que miramos es básicamente la mano en garra, ¿sí? Hay, y en las figuras inferiores, exposiciones del túnel carpiano, inicialmente con tenosinovitis, que puede afectar a los tendones flexores, y después la apertura completa, que ya revela la compresión significativa, y miramos esa compresión similar a un reloj de arena en el túnel carpiano. Con respecto a las alteraciones dermatológicas, hay algo importante y se evidencia en muchos niños y recién nacidos, que son estas manchas mongoloides extensas, manchas mongólicas extensas, ¿sí? Son muy clásicas durante, bueno, en Horler, en Hunter y en Maratolami. Aparte, se mira, por ejemplo, en Hunter, la apariencia de una piel adoquinada, una piel de naranja, ¿sí? Sobre todo en omoplatos, en muslos. Esa es una piel que está engrosada, infiltrada, en grupos aminoglucanos. Respecto a los apéndices, el cabello es grueso, es áspero, ¿sí? Y hay exceso de vello corporal también. Bien, finalmente tenemos esta tabla que me gusta mucho porque es una tabla que resume las principales características de las diferentes mucopolisacaridosis, cuáles se comparten, cuáles están ausentes y cuáles se presentan en una forma moderada. El círculo significa presente, la X ausente y el triángulo que se presenta en una forma moderada. Entonces miramos que, por ejemplo, en un Horler tenemos un compromiso del sistema nervioso central importante, las facies toscas, la opacidad corneal, alteraciones valvulares, disostosis múltiples, contracturas articulares, hepatoesplenomegalia, ¿sí? Y miremos como, por ejemplo, en Hunter, si bien tenemos
la alteración neurológica, las fascias gruesas, no tenemos opacidad corneal. Y eso es un importante signo para poder diferenciar una de otra. Miramos cómo hay afectaciones valvulares también en Hunter, disostosis múltiples, ¿sí? Contracturas musculares y hepatosplenomegalia. Miramos cómo diferentes tipos de San Filipo pueden tener afectaciones en forma media de las fascies, la opacidad corneal, la enfermedad cardíaca valvular, ¿sí? Y la contractura articular. Y, por ejemplo, miremos el Orfeo, cómo está presente sobre todo la opacidad corneal, las enfermedades cardíacas valvulares, la disostosis múltiple, que es muy notoria en estos pacientes. Sí, y, por ejemplo, miremos como en Maratolami no hay alteraciones neurológicas y tampoco en slide se encuentra la laxitud articular. Sí. Natowicz, ya otros casos reportados, podemos mirar un involucro del perfil facial, la disostosis múltiple, sobre todo, y la contractura articular, más que otras alteraciones típicas vistas en mucopolisacaridosis. Entonces, es importante dentro del diagnóstico diferencial, bueno, como pasos para hacer un diagnóstico, tener en cuenta que muchas condiciones podrían estar detrás de los mismos síntomas de nuestros pacientes. Muchas alteraciones, aparte de mucopolisacaridosis, síntomas iguales o similares. Entonces, para diagnósticos diferenciales, vamos a realizar una lista de condiciones que pueden estar causando los síntomas en los pacientes. ¿Sí? Partimos de los síntomas y de los signos del examen físico. Doc, no, te está escuchando como bajito. Pero para que te pegues. Perdón. Partimos entonces de los signos, de los síntomas, hacemos un correcto examen físico, realizamos una lista de posibles diagnósticos diferenciales y a esos diagnósticos diferenciales los sometemos a pruebas. CACs en orinas, series óseas completas, estudio bioquímico o estudio molecular con el fin de confirmar nuestra sospecha diagnóstica. Entonces, estas patologías son, digamos, de las principales que se piensan cuando estamos ante un paciente con mucopolisacaridosis para realizar un diagnóstico diferencial. Entonces, vamos a mirar como, por ejemplo, con mucolipidosis, alfa-monosidosis, gangliosidosis. Hay alteraciones muy parecidas, ¿sí? Con respecto a las mucopolisacaridosis. Por ejemplo, miren la mucolipidosis, ¿sí? Esta es una enfermedad autosómico recesiva, con una incidencia de 1 en 7,000 recién nacidos vivos, bueno, viene con trastornos asociados a GNPTAB, ¿sí? Y hay muchos diversos fenotipos. Pero, por ejemplo, el crecimiento, la talla en estos pacientes al nacer es bajo. Fenotípicamente el recién nacido tiene un perfil facial plano, un puente nasal deprimido, las órbitas son poco profundas, la boca es prominente, tenemos unas facies toscas desde la primera infancia que pueden ir progresando gradualmente. Hay piel y engrosamiento de piel, sobre todo en los lóbulos de la oreja. A nivel oftalmológico tenemos epicantos, tenemos otitis media recurrente, ¿sí? Hipoacusia rara, ¿sí? La pérdida neurosensorial o hipoacusia neurosensorial es muy rara. Estos pacientes, por ejemplo, tienen alteraciones cardíacas, ¿sí? Engrosamientos, insuficiencias de válvula mitral, ¿sí? Pueden tener un mínimo, bueno, alteraciones en tipo de hepatosplenomegalia, ¿sí? Las hernias inguinales
son relativamente comunes en estos pacientes, ¿sí? Y hay anomalías osteoarticulares importantes que se notan al nacer y que pueden tornarse, por ejemplo, una deformidad ósea, cifosis, huesos deformados, o por ejemplo, o desviaciones óseas, o por ejemplo, displasia de cadera. Como ven, comparten muchos entonces características clínicas. Bueno, tenemos retraso en los desarrollos motores, y muchos de estos pacientes entonces tienen entonces características que los pueden confundir con mucopolisacaridosis, sus facies toscas, su disostosis múltiple, ¿no? Importante reconocerlo. Miremos nuestro segundo diagnóstico diferencial, la alfa-manosidosis. En cuanto a alfa-manosidosis, vamos a tener una enfermedad autosómica recesiva, es una glicoproteinosis. Esta alfa-manosidosis es también un continuo de muchos hallazgos clínicos, puede ir desde leve hasta grave, ¿sí? Y se han sugerido recientemente 3 fenotipos clásicos, clínicos importantes. Una forma leve que se reconoce después de los 10 años de edad, con anomalías esqueléticas, miopatías, progresión lenta, también una forma moderada en el tipo 2, con anomalías esqueléticas y también miopatías y progresión lenta. Y una forma grave que es en el tipo 3, que hay muerte prenatal, múltiples anormalidades y compromisos del sistema nervioso central. Miramos alteraciones tipo discapacidad intelectual en estos pacientes, hipoacusia, los rasgos faciales también son toscos, son menos toscos que, por ejemplo, en Horler, ¿sí? Y podemos tener entonces pacientes con hepatosplenomegalia, hidrocefalia, inmunodeficiencia. Entonces, ante esto también es importante pensar en una alfa-manosidosis. Con respecto a nuestra aspartil glucosaminuria, esta aspartil glucosaminuria pues es una enfermedad autosómica recesiva igual, un trastorno del almacenamiento lisosomal, con una alteración en la degradación de glicoproteínas, ¿sí? Es muy común, por ejemplo, en la población finlandesa. Con glucosaminuria, con este tipo de enfermedades tenemos alteraciones en el crecimiento, si bien la cognición inicialmente es normal, posteriormente se presenta un retraso en el hito del desarrollo. Hay alteraciones de tipo en personalidad y de discurso. Los pacientes pueden ser digamos, un tanto quisquillosos, tercos, alegres, pueden tener alteraciones tipo macrocefalia, facies tosca, las mejillas plenas, ¿sí? Hernias umbilicales o eritemas cutáneos, que es importante reconocerlos, o alteraciones, por ejemplo, a nivel de sustancia o de corteza. Con respecto a la deficiencia de múltiples sulfatasas, esta es una alteración importante en la cual puede desarrollarse desde infancia hasta primera infancia. La presentación es muy variable. Algunos tienen características de mucopolisacaridosis, por ejemplo, la organomegalia, las deformidades esqueléticas, la regresión en el desarrollo. Otras personas pueden tener también una alteración más grave, tipo una leucodistrofia, ¿sí? Una tasa de progresión alta. En estos pacientes tenemos una forma neonatal que es muy grave, ¿sí? Una progresión rápida, y una forma infantil que es la variante más común, que puede ser más atenuado, con discapacidad cognitiva, con retraso en el desarrollo.
y también una forma juvenil, que es un fenotipo pues, más tardío, con una presentación subaguda. Miramos también las fases toscas de estos pacientes, importante tenerlo en cuenta. Para, por ejemplo, nuestro quinto diagnóstico diferencial para la gangliosidosis, tenemos este trastorno de almacenamiento lisosomal autosómico recesivo. Es relativamente raro, 1 en 100.000, 1 en 200.000 recién nacidos vivos, con alteraciones, digamos, faciales, con alteraciones dermatológicas. Acá identificamos 3 tipos. ¿Sí? El tipo 1, sobre todo, tiene alteración psicomotora, alrededor de los 3 o 4 meses de edad. Pueden tener alteraciones oftalmológicas también, miocardiopatías, hipertrofia gingival, como se mira en la gráfica, ¿sí? Abdomen distendido, hepatoesplenomegalia. En los pacientes con gangliosidosis tipo 2, es decir, la forma infantil y juvenil, pueden tener el retraso del desarrollo desde los 7 meses, ¿sí? Hasta los 5 años. Y las habilidades las habilidades sobre todo motoras se pueden perder. Muchos de estos pacientes tienen también discapacidad intelectual, convulsiones, y también datos de hiperreflexia, espasticidad. Y finalmente los pacientes tipo 3, que son adultos, que tienen una progresión más lenta en comparación a otros subtipos, ¿sí? Presentan también anomalías vertebrales leves, hipotonías, opacidad de la córnea y talla baja. Entonces es importante reconocer en estos pacientes características distintivas también de mucopolisacaridosis. Con respecto a nuestro séptimo diagnóstico diferencial, este séptimo diagnóstico diferencial, es importante que reconozcamos, por ejemplo, cómo se encuentra esta cialidosis, un depósito progresivo de glucopéptidos, si es raro también, y esta cialidosis puede tener unas características óseas, sobre todo importantes, como las que vemos en los pacientes. La talla es baja, hay diferentes subtipos para cialidosis. Hay un subtipo, por ejemplo, congénito, ¿sí? El cual pues es muy severo, ¿sí? Hay incluso letalidad fetal o al nacimiento. En las fases severas o en las fases, digamos, congénitas, se presenta ascitis, hidropesia fetal, hepatoesplenomegalia, ¿sí? Y la hidropesia fetal, por ejemplo, es severa, aparte pues, de la afectación renal, cardíaca, oftálmica, entre otros. En la parte, por ejemplo, en el subtipo infantil juvenil, tenemos un fenotipo progresivo con facies tosca, visceromegalia, disostosis múltiple, como el que miran en la figura de la derecha, ¿sí? Anomalías esqueléticas sobre todo, y también hepatoesplenomegalia. Es importante entonces tener en cuenta estos pacientes como diagnóstico diferencial. Y miramos como nuestro diagnóstico diferencial la fucosidosis. Y en fucosidosis, por ejemplo, tenemos múltiples alteraciones que se corresponden con facies toscas, alteraciones tipo GIVA, alteraciones neurológicas y espasticidad importantes, alteraciones dentro del trastorno del espectro autista, que es importante diferenciarlo con, por ejemplo, pacientes con Sanfilippo. Y finalmente, en los pacientes, por ejemplo, con galactosialidosis, tenemos alteraciones tipo mancha de rojo cereza, perfil facial grueso, hepatoesplenomegalia, hernias inguinales. Importantes también diferenciarlas en mucopolisacaridosis.
Entonces, este es el algoritmo diagnóstico que les presento. Partimos siempre de la parte clínica, ¿sí? De las manifestaciones como la talla baja, la hepatosplenomegalia, la visceromegalia, la opacidad corneal, la disostosis múltiple. Solicitamos un estudio de serie ósea completa para mirar los diferentes grados de disostosis múltiple y posteriormente evaluamos la cara o los rasgos faciales. Si están notoriamente gruesos, entonces buscamos visceromegalia. Si es moderada, entonces pensamos en por ejemplo, mucolipidosis tipo 3. Si es muy presente, si es muy exacerbada la visceromegalia, podemos estar ante una mucopolisacaridosis tipo Horler, Hunter, Maratolami, SLY, o también ante una mucolipidosis, alfa-monosidosis, por lo que ya vimos, sialidosis o, por ejemplo, aspartilglucosaminuria. Después de esto, hacemos gags urinarios, ¿sí? Los gags urinarios nos van a evidenciar dos espectros, si es normal o si es medio o si es severo. Si es normal o si es alteración en forma media, entonces miramos diagnósticos diferenciales como alfa-monosidosis, aspartilglucosaminuria, gangliosidosis, sialidosis. Pero si son severos, si esa excreción de gags urinarios son severos, entonces estamos ante una mucopolisacaridosis tipo Horler, Hunter, Maratolami o SLY. Posteriormente hacemos un ensayo enzimático para confirmar la eficiencia entonces de estas enzimas que degradan glucosaminoglicanos o el estudio molecular para llegar a una mejor confirmación diagnóstica. Por el otro espectro, cuando tenemos unas facies toscas, pero que son moderadas a leves, evidenciamos visceromegalia. Si está presente, estamos ante una fucosidosis o galactosialidosis. Si es moderada, entonces ya vamos pensando en una mucopolisacaridosis tipo 3 o 4. Seguido a esto, hacemos gags urinarios. Si están severos, evidenciamos como, por ejemplo, mucopolisacaridosis tipo San Filipo o Morquium, e inmediatamente hacemos la confirmación con análisis enzimáticos y con estudios moleculares. Y si estos gags urinarios son normales o presentan cierta alteración, pensamos en fucosidosis o galactosidosis. Finalmente, tenemos unas patologías que tienen muchísimas sintomatologías y una constelación de síntomas y signos que comparten con diferentes patologías en diagnósticos diferenciales. Estos trastornos son debidos a alteraciones en las enzimas que degradan glucosaminoglicanos a nivel lisosomal. Esta acumulación genera alteración de esos glucosaminoglicanos a nivel celular, tisular, orgánico y sistémico. Es importante tener presente los diversos diagnósticos diferenciales, ¿sí? Y mirar cómo estos signos y síntomas nos pueden orientar hacia uno u otro diagnóstico, ya que, por ejemplo, en las formas atenuadas de las mucopolisacaridosis sí que presentan un gran desafío diagnóstico, ¿sí? Y mirar siempre con un diagnóstico temprano la presencia de mucopolisacaridosis, porque esto repercute directamente en su pronóstico. Les agradezco por su atención. Espero que les haya quedado claro. Somos la Fundación San Filipo Colombia, una organización sin ánimo de lucro que nace en 2019 para apoyar a las familias con mucopolisacaridosis y otros trastornos del metabolismo. Trabajamos en concientizar, no solo a las familias sino también al personal de la salud que tiene que ver con el diagnóstico y el seguimiento a pacientes. Síguenos y ayúdanos a mantener la esperanza de una mejor calidad de vida. Visita www.sanfilipocolombia.org.